inicio al segundo panel de esta mañana, denominado el teléfono celular como medio de pago, nuevas formas de competencia en los mercados financieros. Este panel estará moderado por el señor Federico Chacón, quien es miembro del Consejo Directivo de la SUTEL, y lo acompañan el señor Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, también el señor Carlos Melegatti, espero haber pronunciado bien su apellido, don Carlos, de la División de Sistemas de Pagos del Banco Central de Costa Rica, el señor Guillermo Rojas, presidente de la Comisión para la Promoción de la Competencia, y el señor Mario Hernández, de la Asociación FinTech de Centroamérica y el Caribe. A todos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en el salón, y también un saludo muy especial a los participantes que están conectados de la Escuela Judicial vía medios electrónicos. Este panel es un panel de lujo, al igual que el de la primera sesión. A mí me complace mucho poder presentarlos porque todos son excelentes profesionales, pero además me parece que la integración nos va a dar una perspectiva muy interesante por los diferentes puntos de vista que creo que nos pueden abordar. Don Carlos Melegatti es una persona que ha contribuido muchísimo al del Banco Central con todo lo que es el tema de los medios de pagos y la digitalización, y por supuesto que todos utilizamos SIMPE, y eso es una característica especial incluso del país comparado con otros países. Don Mario Hernández también es una persona que tiene muchísima experiencia en la banca y conoce la banca perfectamente desde adentro, pero ahora dio un paso como empresario y es fundador y CEO de Impesa. Ahora los voy a presentar un poquito con más detalle para que ustedes vean cómo vamos amarrando los temas también. Don Danilo Montero, es un gusto también de saludarlo. Don Danilo tiene una enorme trayectoria en todo lo que es banca y finanzas, más de 40 años en todos estos temas, y ahora está desde la trinchera de la protección del consumidor. Y don Guillermo Rojas es un abogado que tiene enorme experiencia en todos los temas de derecho económico y competencia, y actualmente es el comisionado presidente de la Coprocof. Entonces vamos a darle un giro 360 a todo lo que es este panel que hemos denominado el celular como medio de pago, nuevas formas de competencia en mercados financieros. Por supuesto que el sector se ha transformado significativamente desde todo lo que son las eficiencias operativas de los bancos, desde lo que es la experiencia de los usuarios, de los temas de seguridad también, desde el lado de vista positivo, con validaciones biométricas, de inteligencia artificial también para detección de fraudes, y la inclusión financiera también a través de la banca digital y las fintech como medios de pago a muchas poblaciones que no están bancarizadas, y también lo que es la gestión también de microcréditos. Lo que es el sector de telecomunicaciones, sin duda, ha hecho un aporte importantísimo en todo lo que es la innovación, de todo lo que es la parte de la transformación de estos actores y de estos nuevos actores, pero también ha contribuido significativamente desde el punto de vista de la demanda, generando un caldo de cultivo y una democratización también de lo que eran barreras de acceso, como un alto porcentaje de personas que tienen telefonía móvil e internet en el país. SUTEL, desde que empezó, iniciando, ha hecho anualmente un informe de las estadísticas del sector, y este año se presentó, hace unos 3 meses, con los resultados del año pasado, y son resultados con características especiales porque cumplió 15 años la SUTEL, y 15 años también desde haberse publicado la Ley General de Telecomunicaciones. Y a la fecha tenemos más de 7.400.000 suscriptores de telefonía móvil. Eso es una penetración de 141%.
O sea, por cada 100 habitantes hay 1.4 teléfonos móviles. De esa cantidad de suscriptores móviles, el 98.5 tienen internet móvil. El avance también en lo que es internet fijo es significativo. El 65% de las viviendas en el país tienen acceso a internet fijo. Y de toda la totalidad de esas viviendas, el 40% ya se conectan por fibra óptica. Es un mercado dinámico en el que hay 163 operadores y donde vemos a los usuarios cada vez más informados, más sofisticados, más interesados en lo que es nuevos servicios y en lo que es la paquetería. Entonces ese es el contexto que tenemos para valorar todo este importante impacto de las telecomunicaciones y la digitalización en el sector financiero. Y vamos a conocer las opiniones de los panelistas y empezar primero con don Carlos Melegatti. Que don Carlos y el Banco Central en realidad ha hecho un aporte significativo a todo lo que son los medios de pago. Me comentaba ahora don Mario que es una característica tal vez un poco diferente a los de otros países, que el Banco Central tenga este rol tan importante en democratizar los medios de pago. Y es una característica que ha dado sus resultados y ahora don Carlos nos va a contar, digamos, la cantidad del uso y la intensidad de esto. Don Carlos es ingeniero en computación y máster en finanzas. Ha sido también profesor de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y durante los últimos 20 años ha sido el responsable principal del diseño y desarrollo del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SIMPE. El Banco Central también ha tenido esfuerzos importantes en la implementación de mercados electrónicos de divisas, MONEX, y la capacitación de la captación de central directo. Ha impulsado la firma digital también, que es importantísimo para todo este sector y para otros sectores también muy importantes. Entonces, quisiera, al igual que el panel anterior, poner una pregunta particular a cada uno de los miembros para que nos den su visión en 10 minutos aproximadamente. El Banco Central ha ampliado los servicios de forma significativa, los ha puesto a disposición de un amplio grupo de beneficiarios del mercado y se ha vinculado y ha utilizado también las plataformas de servicios tradicionales como la telefonía y la mensajería. Entonces, don Carlos, sería muy interesante conocer su visión y que nos haga un contexto de todo lo que se ha podido trabajar y cómo logramos que esa digitalización se siga expandiendo y no marginalice a quienes no tienen acceso a Internet o no están familiarizados con la tecnología. Gracias, Federico. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchas gracias, Federico, a Sutel y a todos ustedes por permitirnos este espacio. Y bueno, estoy contentísimo de tener aquí a estos compañeros, porque ya les dije que si ustedes hacen preguntas difíciles, digamos, aquí van a estar los que me ayudan. Antes, en el panel anterior, para que no quede eso en el aire, el don Miguel nos hacía una pregunta de qué representaban los billetes y monedas con respecto a los pagos electrónicos en Costa Rica. Eso el Banco Central se conoce como la emisión monetaria, los billetes y monedas en poder del público. Más o menos el país tiene 1.5 billones, ¿sí? De colones en poder del público, de las empresas, digamos, ¿sí? Todo lo que ha emitido. Solo SIMPE móvil este año va a ser 12 billones de colones, millones de millones, solo SIMPE móvil. Les contaba Mario que el SIMPE procesa al día más de 5.000 millones de dólares, ¿sí? Procesamos casi electrónico
el 5% del PIB de Costa Rica. Todos los servicios. Y aquí estoy hablando no solo de Simpe Móvil, que son pagos pequeños. Y para que tengan una idea, digamos, en este combate al efectivo, digamos que en esto Costa Rica tiene un avance muy importante. En el año 2019 hacíamos casi 170 millones de transacciones en cajero automático. Íbamos a retirar, ¿sí? Para tener algo de efectivo. El año pasado hicimos un poquito más de 90 millones de transacciones, de 170 a 90 millones de retiros, ¿sí? Es porque todavía hay que hacer cosas en el transporte público, hacer pagos y tener algunos billetes, pero venimos bajando. El otro día vi una estadística que solo Costa Rica y Chile vienen reduciendo el número de cajeros automáticos, ¿sí? Que eso se parece mucho a lo que están haciendo los europeos desde hace bastantes años. Lo mismo la reducción de sucursales bancarias, una cosa muy parecida, digamos, sí, a lo que pasa en Europa. Entonces ya el comportamiento del país, ¿sí? Es muy parecido al comportamiento de los países que tienen desarrollos importantes en la digitalización de sus procesos y de sus procesos de pago. Y entrando en materia con respecto a esto, me gusta mucho el que definió, seguro fue Federico el que definió el título, el celular como medio de pago, nuevas formas de competencia en los mercados financieros. O sea, lo que estamos detrás es en tener mercados financieros más competitivos, ¿sí? Y el celular juega un papel, digamos ahí. Pero aquí quiero destacar de no podemos tener sistemas financieros eficientes, competitivos, si no tenemos sistemas de pagos igualmente eficientes y competitivos. Los sistemas de pago son la ductería, digamos, de los sistemas financieros, ¿sí? Es por donde pasa la liquidez. Si el sistema de pago no funciona bien, es mentira que sobre un sistema mal diseñado de pagos podemos tener un sistema financiero eficiente. Dicho esto, digamos, sí, podríamos también tener desarrollos tecnológicos muy importantes solo para un grupito de la población. Y realmente, desde la perspectiva del Banco Central y lo que hemos impulsado todos estos años, para nosotros un sistema de pagos eficiente y por ende un sistema financiero eficiente es cuando están todos los ticos incluidos, ¿sí? Si tenemos grupos poblacionales que no gozan de estos beneficios, digamos, ¿sí? Entonces el sistema tiene sus problemas. Y entonces ahí es donde los temas de inclusión financiera toman una enorme relevancia, ¿sí? Tenemos que incluir a toda la población. Ahí les voy a contar una vivencia que tuve, ¿sí? Voy a México a un seminario sobre inclusión financiera. Hay doctores en computación hablando de la inclusión financiera, pero eran puras derivadas integrales, ¿no? Una cosa muy compleja, digamos, ¿sí? Y esto me ha pasado bastante, digamos, hace muchos años, pero hay un mexicano ahí que hacía las mejores preguntas, era el dotado del grupo. Entonces, en el cafecito hacía algo parecido a esto, me le acerco y le digo, no, mire, yo esto no estoy entendiendo mucho. Dígame cuál es la versión 1.0 de la inclusión financiera. La versión 1.0, los primeritos, ya los primeros pasos. Y el mexicano dice, tranquilo, está resuelto, ¿sí? Dele un medio de pago, dele una cuenta y dele un medio de pago, ¿sí? Ese es el primer paso de la inclusión financiera. Dele una cuenta y dele un medio de pago. Y yo digo, wow, eso sí lo entiendo, ¿sí? Una cuentita, ¿sí? Medio de pago. Y entonces, y lo siguiente que le pregunto, ya que estaba teniendo una asesoría gratuita ahí, le digo, ¿y eso para qué? ¿Sí? Ah, es muy importante. Bien aquí básico, la forma de explicarlo, pero me hizo mucho sentido. Dice, cuando una persona tiene una cuenta, en esa cuenta y tiene un medio de pago, en esa cuenta van quedando registros de todas las platas que ingresaron y todos los pagos que él hizo. Entonces, con un simple estado de cuenta, él puede demostrar su capacidad de pago, ¿sí? A una entidad formal. Y si puede demostrar la capacidad de pago, al rato esa entidad le puede dar un microcrédito, un microseguro, le puede dar servicios financieros. Es la forma, digamos, sí, que puede ser muy básico, digamos, porque justamente la gente que se mueve en efectivo, no deja rastro de nada. Y al rato tiene capacidad de pago, pero en efectivo no deja rastro.
Y entonces, bueno, eso tiene beneficios, digamos, eso formaliza a la población, digamos, ya hay estudios de crecimiento económico, digamos, asociados a la bancarización, a la inclusión financiera. Eso, si las personas están, si dejan trazabilidad, es una buena forma de luchar contra el lavado de dinero, etcétera. Hay muchísimos beneficios. La parte que el mexicano no nos dijo, y creo que es algo que Costa Rica está mejor, sí, que algunos otros países, es, bueno, ¿y cómo hago para que la gente me pida esa cuenta y ese medio de pago? Porque yo sé que tengo que darle eso como un primer paso, pero ¿cómo hago para que me lo pidan? Bueno, ahí un poco, digamos, ya Simpe Móvil está haciendo eso. Usted ya va, digamos, la gente que sale a andar en bicicleta, digamos, ¿sí? Ya encuentra personas que venden frutas en la ruta, digamos, y dice Simpe Móvil. Entonces, poco a poco, digamos, para apoyar la actividad comercial de esta gente que normalmente ha estado excluida, ¿sí? Simpe Móvil nos ha permitido empezar a bancarizar población. Y la gran apuesta que tenemos en el Banco Central es el transporte público. Estamos metidos en el proceso de pago en el transporte público, digamos, porque ahí es donde viaja todo el mundo, en particular los excluidos. Si logramos que en el transporte público una persona pague una tarjeta bancaria, de débito, de crédito, de prepago, cualquier tarjeta, ¿sí? Con su pulsera, su reloj, entonces ahí vamos a poder incorporar a la población esta que normalmente es excluida, no solo excluida del sistema financiero, porque cuando una sociedad excluye, excluye de todo, ¿no? La persona no tiene internet, digamos, no tiene una computadora, o sea, en general la población es excluida, pero al menos tratar de que no esté excluida del sistema de pago. Entonces, bueno, esa es un poco, digamos, la apuesta, digamos, la apuesta que tenemos. Nos ha ido bastante bien en el 2015, regulamos muchas cosas. Creamos y pusimos a funcionar Simpemóvil, regulamos algo que se llama las cuentas de expediente simplificado, un conjunto de cuentas que con solo presentar la cédula de identidad del BIMEX o un pasaporte, le podíamos abrir una cuenta, digamos, a una persona en la banca. Desde ese momento hasta ahora hemos abierto 2 millones de cuentas, ¿sí? También creamos todo lo del contactless, ¿se acuerda? La posibilidad de pagar contactless, que ahora en el transporte público nos viene súper bien. En resumen, el país tiene 13 millones de cuentas abiertas. Desde el 2020 hasta aquí, porque la pandemia fue muy importante, hemos abierto un poquito más de 3.5 millones de cuentas, a punto que ya tenemos 13 millones. 13 millones de cuentas, tenemos la población arriba de 15 años, que es como se mide la bancarización y la inclusión financiera, la tenemos en casi 91%, 90.7%, ¿sí? O sea, todas las personas de 15 años o más ya tienen una cuenta en una proporción de casi 91%. Ahí nos falta todavía hacer trabajo. Tenemos como 350.000 personas mayor a esa edad que todavía tenemos que hacer el trabajo de incluirlas. Pero el transporte público, digamos, nos va a ayudar a empujar esa bancarización. Entonces, digamos, venimos haciendo ahí el trabajo, digamos, de crear, ¿cómo se llama?, los elementos, porque podemos tener el mejor sistema de pagos con teléfono, pero si la gente no tiene una cuenta, digamos, sí, ¿dónde están los saldos, digamos, para hacer las transferencias? Eh, y voy resumiéndolo de esta forma, digamos, y aquí, esto a nivel de la bancarización y la inclusión financiera, el país ha hecho un enorme trabajo, y aquí, por supuesto, esto no es solo algo que ha hecho el Banco Central, es los bancos, las cooperativas, las mutuales, digamos, sí, es un enorme trabajo que se ha hecho por muchísimos años. Solo Simpemóvil este año va a ser 700 millones de transacciones, solo Simpemóvil, ¿eh? Y aquí se los resumo más o menos, digamos, para que tengan una idea de cuántos pagos hace este país, ¿sí? El año pasado hicimos más o menos 3.000 millones de pagos, 3.000 millones de pagos. Entonces yo eso lo veo como en cuadrantes. El primer cuadrante de esos 3.000 millones, casi 850 millones,
representan los pagos interbancarios, los pagos digitales, lo que yo entro al sitio web de un banco o a la banca móvil, digamos así, o Simpe Móvil, todo lo que son los canales bancarios, 850 millones de transacciones. ¿Sí? Casi 1.000 millones, segundo cuadrante, de transacciones con tarjeta en comercio. Ahora con el contactless eso se disparó, casi 1.000 millones de transacciones. El transporte público, tercer cuadrante, representa alrededor de entre 550 y 600 millones de transacciones al año. 600 millones de transacciones al año. Por eso es muy importante, digamos, tratar. Esos son, digamos, si no bancarizamos las industrias, no vamos a poder eliminar el efectivo y no vamos a poder impulsar la digitalización de los pagos. Entonces ahí tenemos un gran reto. Ya tenemos alrededor de 600 buses, un poquito más de 600 buses, ya hemos hecho como 15 millones de operaciones en buses, pero ahí hay un gran trabajo educativo, de inclusión, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos haciendo el trabajo en el transporte público y después en efectivo todavía nos quedan unos 500 millones de transacciones. Eso suma los 3.000 millones de transacciones. Pero como el tema, estamos hablando de celulares, digamos, sí, nosotros vemos pago con celulares este año, Simpe Móvil, como les decía, va a tener alrededor de 700 millones de transacciones, pero en los bancos uno usa también la banca móvil, ¿sí? Con las tarjetas uno usa los monederos, ¿sí? Y entonces todavía estamos afinando ese dato, pero sabemos que ese dato, digamos, cuántos pagos se hacen con celulares, ya estamos haciendo más de 1.000 millones de pagos con celulares. O sea, y ese va a ser el instrumento, digamos, que se vaya posicionando. Por eso el soporte, el apoyo de las telecomunicaciones en el país ha sido fundamental. O sea, es la base. Sin eso nosotros no hubiéramos podido avanzar en el desarrollo de los pagos, ¿sí? en el país. Muchísimas gracias, don Carlos. Y realmente impresionante el volumen y el esfuerzo que se ha hecho por la inclusión digital y la bancarización de toda la población. Al segundo panelista es don Mario Hernández. Don Mario, a quien tengo el gusto de conocer también hace mucho tiempo, es licenciado en Ingeniería Industrial y en Sistemas del Instituto Tecnológico de Monterrey. También es máster de negocios de la Universidad de Bryant, se graduó del Advanced Management de la Escuela de Negocios de Harvard y también de la Iniciativa de Liderazgo de Centroamérica y es fellow del Aspen Institute for Leadership. Don Mario tiene una trayectoria también significativa, tiene 20 años en banca, en el sector financiero, en el país y en otros países, y es realmente un experto en todo lo que es el tema de soluciones de pago. Porque lo conozco, lo digo con gran satisfacción, que don Mario fue gerente general de una institución financiera, de un banco muy importante, y tuvo también la audacia de fundar una empresa que es Impesa, de la cual es CEO actualmente y está expandiéndolo también a otros países. Es una fintech que ha creado servicios como Laila, Brainerd, Kipo y Moneybyte. Y en el 2023 asumió la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación de Fintech de Centroamérica y el Caribe. Y con todo este bagaje, sería muy interesante conocer la experiencia y por haber estado en los dos lados de estos sectores, cómo debe adaptarse la supervisión financiera y cómo logramos un enfoque más holístico, integrador y transversal, entendiendo que ahora todos somos parte de ese ecosistema digital. Entonces, don Mario conoce muy bien todo el mundo regulado, o tal vez altamente regulado financiero del país, y el empuje y la dinámica que lleva la innovación y las fintech. Entonces, conocer eso sería muy interesante, don Mario. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con todos aquí
Muchísimas gracias a todos por los participantes por acompañarnos. En el 2016, me acuerdo que estaba con mis colegas de la asociación bancaria y les contaba que me iba a pasar, que me iba a salir de la banca y que iba a fundar una empresa fintech. Todo el mundo se me quedaba viendo como con cara de loco, como qué va a hacer este señor metiéndose y qué es fintech para empezar, porque en ese momento ni siquiera se hablaba mucho del tema de fintech. En el 2019, luego de 3 años de operar y de estar ya en 5 países operando, me invitaron a la Bienal de don Eduardo Lizano para hablar precisamente de temas regulatorios y cuál era mi experiencia o qué cosas se debían de regular en el sector fintech que ya empezaba a crear ruido en el mercado. Entonces, en ese momento les dije 3 cosas que yo creía que debían de regularse y cuando me invitaron a esta charla, yo dije, mira, es lo mismo, que creo que no ha cambiado. Hay 3 cosas fundamentales que deben de regularse y sobre todo ahora con esos temas regulatorios que todos conocemos que estamos viviendo y que vemos en las noticias, al CONACYT, a la SUGEF, hablando sobre todos estos casos que han salido. Creo que hay 3 cosas fundamentales que hay que regular. Uno, seguridad informática. Tuvimos una charla bien importante antes de esta sobre temas de seguridad informática, a los cuales me voy a referir ahora en un minuto. El segundo tema que hay que regular en el sector fintech en particular es asegurarnos de que una fintech no haga intermediación. Intermediación, llámese capto para colocar. ¿Okay? Eso es lo que hacen los bancos. Y si una fintech hace intermediación financiera, pues no es una fintech, es un banco y hay que regularla como tal. O un banco o una financiera. Ese es el segundo punto que hay que regular. Y el tercer punto que hay que regular es temas de lavado de dinero. Eso es para mí lo fundamental. ¿Por qué temas de lavado de dinero? Porque yo, habiendo sido banquero, sé la importancia y los esfuerzos que han hecho los bancos junto con los reguladores para evitar que lleguen personas que no deseamos en el sistema financiero a lavar dinero, recursos ilícitos y a convertirlos en recursos lícitos. Resumiendo, 3 cosas que hay que regular. 1, seguridad informática. 2, que las fintech no hagan intermediación. Y 3, temas de lavado de dinero. Empezamos tal vez por el primero, seguridad informática. Creo que la charla anterior fue bien enfática en la importancia de guardar los datos, de asegurarnos de que tengamos los sistemas bien, que no sean vulnerables ante posibles hackers. Y hay algo bien importante que se mencionó también y que yo quiero realmente enfatizarlo, es el tema de la cultura. Cómo es importante en nuestro país. Hablaron del ejemplo de una señora que dijo, no me diga María en la calle, y cómo ya eso se ha convertido en algo cultural. En mi empresa en particular, nosotros vimos esa necesidad desde el año 2018. Optamos por una certificación que se llama PCI y esa certificación hace una serie de pruebas a las empresas para asegurarse de que no haya vulnerabilidades dentro de la infraestructura. Entonces se hacen lo que se llaman pen tests, que son pruebas de hackeo ético, que se mencionó también, para asegurarse de que no existan vulnerabilidades, de que no existan ciertas archivos o registros dentro de las computadoras de los funcionarios. Pero lo más interesante de todo es que a pesar de que uno pueda tener todo a prueba de balas
y firewalls y todo lo que uno quiera en temas de seguridad, siempre el eslabón más débil es la persona. Y si no existe la cultura dentro de las empresas y a alguien le llega un correo electrónico y le dice, haga clic aquí porque te ganaste un premio y esa persona le dio clic, le abrió las puertas a posiblemente un hacker que entre y que ponga virus o que ponga o que trate de obtener información y que pueda cometer delitos informáticos. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque conforme las fintech empiezan a incorporarse dentro del ecosistema financiero y empiezan a tener acceso a los sistemas del Banco Central, al sistema de pagos, a interactuar con la banca, a tener accesos a, por ejemplo, licencias de las marcas Visa, Mastercard, PayPal, American Express, etcétera. Conforme eso sucede, pues los bancos son empresas que durante muchos años se han preocupado mucho por la seguridad. Las fintech tienen que tener esa seguridad también para poder trabajar de una forma eficiente dentro del ecosistema financiero. El segundo punto de no intermediación, pues es algo que es relativamente sencillo y es fácilmente regulable. No intermediación. Una fintech no puede captar y prestar. Si capta y presta, no es una fintech, es un banco. Entonces, pues para mí eso sería algo realmente sencillo desde el punto de vista regulatorio. Yo veo los balances de esta empresa, me fijo que no preste, check, no presta y desde ese punto de vista hago la regulación. Y el tercero es el tema relacionado con lavado de dinero. Esto es bien importante y esto hay que regularlo. No puede ser que una fintech sea el eslabón más débil dentro de la cadena y entonces una fintech los delincuentes encuentren formas o portillos abiertos dentro de una fintech para meter sus dineros y luego ya meterlos dentro del sistema financiero. Y esta parte es la parte más compleja de la regulación, porque la SUGEF, que es a quien le corresponde regular eso, pues ha estado buscando los recursos. A nivel de la Asociación FinTech hemos estado trabajando con la Superintendencia, con el CONACYT, con el Banco Central, pues dándoles insumos para que encontremos ese marco regulatorio que permita darle tranquilidad al regulador de que se está cumpliendo y de que las fintech cumplen con todo lo que es la normativa del conozca a su cliente y de que no entran esos clientes en el ecosistema. Esto es importante y como me preguntas ahora, Federico, ¿cómo logramos un enfoque más holístico e integrador? Yo creo que esas son las tres formas. Lo que pasa es que yo haría también la pregunta de por qué eso es importante. Eso es importante por el riesgo reputacional, porque tenemos compromisos asumidos con Gafi, con otros actores internacionales, donde no queremos que a nuestro país lo metan en listas de países que tienen este tipo de vulnerabilidades. Eso por un lado. Por otro lado, porque también queremos que el ecosistema crezca y se desarrolle, el sistema financiero como un todo, bancos, cooperativas, fintech, etc. Y para que eso suceda, es necesaria la inversión extranjera. Y es bien complicado en un país como el nuestro traer inversión extranjera. Digamos, en la banca tuvimos una época en 2005, 2006, cuando vinieron bancos internacionales a comprar otros bancos. Eso más bien cada vez lo veo yo cada vez más desapareciendo. Cada vez se ven menos fusiones y adquisiciones por parte de la banca tradicional, pero sí se ven cada vez más transacciones de empresas fintech o empresas de medios de pago que están desarrollando diferentes esquemas para agilizar los medios de pago.
que son tan importantes, como dijo Carlos, para mantener el ecosistema financiero fluyendo. Si los medios de pago fluyen y si es una maquinaria que está bien aceitada y que está fluyendo de una manera muy eficiente, pues logra hacer que se atraiga más inversión hacia nuestro país de este tipo de empresas fintech o que principalmente son las que están trabajando en medios de pago. Y entonces ahí se abre un espectro de otro montón de cosas, por ejemplo, remesas, medios de pago no solamente dentro de Costa Rica, recordemos que hay medios de pago desde Costa Rica hacia otros países. Hay una cantidad enorme de remesas que salen de Costa Rica hacia otros países, llámese Nicaragua, que es un corredor importante de remesas, o desde Estados Unidos hacia Costa Rica. Entonces, ¿cómo hacemos esos pagos más eficientes? ¿Cómo hacemos para que una persona que con tanto esfuerzo envía $100 de Estados Unidos hacia Costa Rica, a la persona a la que le llega aquí, lo que le lleguen sea la mayor cantidad posible, no le lleguen $80, ojalá le lleguen $95 o $98. O cómo hacemos para que una persona que con mucho esfuerzo también envía $100 de aquí a Nicaragua, lo que le llegue sea la mayor cantidad posible. Entonces, conforme se haga más eficiente el ecosistema, pues van a haber mayores beneficios para todos los participantes. Yo recuerdo en 1996, y esto viendo un poquito el tema regulatorio, en 1996 los bancos estatales tenían el monopolio de las cuentas corrientes. Y habían un grupo de banqueros, en ese momento no recuerdo si se llamaban bancos, pero eran bancos o financieras que no tenían acceso a las cuentas corrientes. En realidad, el acceso a las cuentas corrientes en ese momento, 1996, eran las chequeras. Ya los cheques creo que ni existen. Posiblemente en algunos bancos todavía hayan, pero creo que ya nadie firma un cheque. Y en 1996, me recuerdo porque yo venía regresando de Estados Unidos y me toca empezar a trabajar en ese proyecto de que los bancos estaban empujando para tener acceso a la ruptura de ese monopolio y tener acceso a las cuentas corrientes. Y eran los revoltosos los que querían tener acceso a las cuentas corrientes y los banqueros de los bancos estatales no querían dar ese acceso. Y bueno, se logró romper ese monopolio, se logró crear competencia. Hoy día existe una coexistencia muy sana entre banca estatal y banca privada y todos tienen acceso a las cuentas corrientes. Y la innovación duele. ¿Por qué? Porque en ese momento los banqueros de los bancos estatales les daba miedo que entraran más competidores y más participantes en el mercado. Hoy enfrentamos algo parecido. Hoy enfrentamos otro grupo de revoltosos que también quieren tener acceso a un sistema de medios de pago para hacerlo más eficiente. Y entonces, igual que en 1996, existe la banca tradicional que a veces no quiere que los revoltosos estén y que tengan acceso a este tipo de tecnologías. Yo creo que creo en la competencia, creo que debe de existir un marco regulatorio para que estas nuevas empresas tengan acceso a estos nuevos sistemas de medios de pago para hacerlos cada vez más competitivos y para que fluya de una forma mejor todo el sistema de medios de pago, que dicho sea de paso, en Costa Rica es un ejemplo a nivel internacional. En Costa Rica los medios de pago a mí que me toca viajar tanto, es realmente increíble. Carlos mencionó algunos números, pero a mí que me toca viajar a países como México, donde la cantidad de cash que se maneja en la calle es
es impresionante, todo el mundo paga con efectivo, el método de pago principal en una tienda te pregunta, ¿vas a pagar con efectivo o con tarjeta? Aquí en Costa Rica nadie ni pregunta si vas a pagar con efectivo, asumen que vas a pagar con tarjeta y más bien se quedan viendo raro cuando alguien paga con efectivo. Entonces, en Costa Rica realmente lo que se ha hecho, el trabajo del Banco Central ha sido realmente asombroso. En múltiples conversaciones siempre le he dado mérito a Carlos. Ahora en el break nos decían, alguien mencionaba que le decían el papá del CIMPE. Y realmente el trabajo que se ha hecho es sorprendente porque todo el mundo tiene acceso al CIMPE y eso ha abierto los medios de pago en un trabajo que el Banco Central realmente a veces uno podría pensar que no le corresponde. No le corresponde porque filosóficamente todo el mundo dice que lo que tiene que ser un banco central es política monetaria. Y el Banco Central se ha metido en firma electrónica, se ha metido en temas de medios de pago. Pero si no lo hubiera hecho, entonces estaríamos en países como México, donde todavía se usa muchísimo el efectivo, o en países como Panamá, donde los medios de pago están concentrados en un banco privado. Lo que ha hecho el Banco Central ha sido democratizar los medios de pago y lograr que todo el mundo tenga acceso a un SIMPE y a una cuenta. Entonces, creo que desde el punto de vista regulatorio hay algunas cosas por hacer. Creo que se ha trabajado y se está trabajando en la dirección correcta, pero pues todavía queda terreno por recorrer conforme avanza la innovación. Muchísimas gracias, don Mario. Le vamos a preguntar al siguiente panelista, a don Danilo Montero, su punto de vista con lo que yo le voy a contar. Don Danilo es economista, posee una maestría en banca y finanzas. Cuenta con 40 años de experiencia en todo lo que es el mercado financiero. Fue superintendente general de valores y actualmente es director general de la Oficina del Consumidor Financiero, donde promueve la educación financiera a la población costarricense. Hoy me contaba don Danilo que estaba en una entrevista en un medio de telecomunicación, en un telediario, esta mañana, cuando tenía un curso en la universidad, don Danilo también nos ayudaba a evangelizar ahí a todos los estudiantes, y esta es una labor muy significativa que realiza la Oficina del Consumidor. Con todo lo que hemos oído en el primer panel y en el panel y lo que sabemos de toda la importancia que se da con la eficiencia, con la reducción del tiempo, también hay problemas de ciberseguridad y de protección de datos y de fraudes, que nos comentaba el representante del Ministerio Público en la mañana, que lo que llevaba, si buen recuerdo, en un primer semestre eran más de 2.000 millones de colones en fraudes. Nos gustaría mucho conocer la opinión de don Danilo en este tema tan importante que ha sido como un denominador en ambos paneles. ¿Cómo educar al consumidor financiero para un entorno que ha cambiado? ¿Cómo proteger al consumidor? ¿Y qué rol tienen las distintas instituciones con este tema? Muy buenos días, gracias Federico. Un gusto de volver a tocar contigo. Que aprecio. El tema de la educación financiera es parte de algo un poco más amplio. El año pasado, con el apoyo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, se llevó a cabo se amplió una encuesta en el país para tener un poco más conocimiento de las capacidades financieras, se llama así, la encuesta la llama la CAF, que es estándar de OCDE, y que ya se ha aplicado en 10 países en Latinoamérica, y nos permite un poco compararlos. Claramente, aquí don Carlos tiene toda la razón de sentirse muy orgulloso, tiene toda la razón de sentirse muy confortable dando estos números, porque de lejos nos comparamos, ¿verdad? O no nos comparamos con otros países de Latinoamérica. A eso hay que agregarle, eso sí, que falta mucho que hacer.
falta mucho que hacer y es un poco quizás lo que lleva a la pregunta de Federico. La, el sistema de pagos es un elemento esencial y bien lo decía tu amigo mexicano, ¿verdad? Todo arranca de ahí, pero pareciera que en el país a lo mejor arrancó ahí y ahí terminó, porque nos quedamos cortos. El tema de inclusión financiera nos estamos quedando muy cortos y el tema que hemos conversado en muchas ocasiones, como parte de esa encuesta que se aplicó en Costa Rica, que ya se ha aplicado además algo parecido en África. Con la pandemia dio la casualidad que en alguna gran cantidad de países se abrieron miles, millones de cuentas, pero cuando se determina cuántas se usan, el número cae. Entonces, yo tengo cuenta, pero no la uso. Fue donde me pusieron la plata, donde el Estado me ayudó con la pandemia y saqué la plata en efectivo y después seguí en efectivo. Entonces, esa es una sorpresa que nos llevamos de la encuesta, ¿verdad? Todavía sigue habiendo un uso intensísimo de el efectivo, no tan intenso como en otros países de Latinoamérica, pero seguimos, ahí hay una tarea todavía pendiente de realizar. La inclusión financiera nos lleva entonces a plantearnos de que sí, teníamos que avanzar y enhorabuena que el Banco Central lo hizo y lo hizo desde mucho antes que lo que nos imaginamos. Si lo estuviera comenzando ahora, estaríamos hablando de una historia que nos tomaría rato. Pero la inclusión financiera refiere a seguros. El seguro estamos mal. La bancarización en seguros del país es muy pobre, realmente es muy baja. Y ahí creo que las clientes podrían hacer un trabajo inmensísimo, espectacular, ¿verdad? En acercarnos a los seguros. Los seguros los vemos en Costa Rica, los consumidores, como un gasto puro. Solo lo ocupo el día después de que choqué. Y ya para entonces nadie me lo va a dar. O el día después del incendio, para entonces ya nadie me lo va a dar. O el día después de que me muera, que a mí no me va a servir. Entonces, hay que comenzar a hacer ese esfuerzo que complemente el manejo del efectivo. Tenemos exclusión de ciertos sectores, jóvenes, adultos mayores y mujeres. Y eso cerramos los ojos, ¿verdad? Y tratamos de pensar que eso no está ahí. Pero uno de los resultados que nos arroja un poco en la encuesta y que se repite incluso en países como España, es que la gente tiende a recibir el pago en una cuenta electrónica, van y sacan el efectivo y siguen en efectivo. Lo que no tiene sentido. Y eso quizás ahí es como necesario, y en la oficina nos ha costado, pero lo hemos hecho. Y es que vivimos en una burbuja. En esta burbuja estamos todos nosotros, ¿verdad? Hemos estudiado, hemos avanzado, tenemos acceso, tenemos el privilegio de poder estar con gente como esta que está aquí. Y esa es la burbuja que somos. Pero cuando uno comienza a conocer ciertos negocios en el Caribe, en la zona norte, en Guanacaste, uno se da cuenta que esa es una burbuja un toque diferente. Y son consumidores financieros. Y son gente que se podría beneficiar también de los múltiples beneficios de la tecnología y de las telecomunicaciones. Una vez más, las fintech tienen un potencial, pero, hombre, Mario ya lo vio, ¿verdad? Evidentemente. No dejó el puesto banquero solo por casualidad, ¿verdad? Creo que claramente lo vio, enhorabuena, ¿verdad? En materia de inclusión financiera, entonces lo que tenemos que decir es que falta política pública. Al Estado costarricense nunca le ha preocupado el tema de inclusión financiera. El Banco Central, enhorabuena, que avanzó y lo hizo por su cuenta, y que tenía los recursos y tuvo las personas implicadas. Pero los países de Latinoamérica que han avanzado en la inclusión financiera, incorporando entre los primeros puntos la tecnología y las telecomunicaciones, es porque tienen política pública. En Costa Rica no tenemos política pública de inclusión financiera. Es más, si ustedes se fijan, revisan un poquito, muchos de ustedes son abogados, entonces deben haber unos 30 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, todos con un montón de cositas, con un montón de chicheritos que quieren hacer, ¿verdad? Hay una gran cantidad de legisladores que quieren pasar a la historia y bueno, para eso están. Pero lo que estamos haciendo es una gran cantidad de esfuerzos aislados, cuando la tecnología nos podría ayudar a concentrarnos en tratar de atender algunos temas que nos urge atender. Y claramente, estoy hablando a nombre de los consumidores, ¿verdad? Nadie tiene que salir a defender ni al Banco Central,
ni en las fintech, ¿verdad? Estamos hablando del sector que está menos organizado, no existe un sindicato, no hemos encontrado un sindicato de consumidores. Sería fabuloso, una confederación de consumidores, pero no lo hay. Ahora, en tema específicamente de la tecnología, un poco la pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista del consumidor, ¿tecnología para qué? Porque en una buena cantidad de experiencias en otros países, la tecnología se ha incorporado, y particularmente las telecomunicaciones, han ayudado a bajar costos. Y mucho lo que uno encuentra en materia de transformación digital es, aunque así no se diga, aunque así no se plantee, en esencia lo que se está haciendo es para bajar costos. Estaba hasta este año, tuve el privilegio de estar 7 años en una junta directiva en Nicaragua, en una entidad financiera, y le entramos hace 3, 4 años al tema de la transformación digital. Y una de las primeras cosas en las que hubo que comenzar a presionar fue en dónde está el consumidor ahí. Estábamos mejorando los procesos de análisis de crédito, de captura de información, captura de los ingresos, captura de los datos de las empresitas, pero ¿en dónde estaba el consumidor en esa transformación digital? En esencia, lo que se estaba buscando era mejorar los costos. Entonces, esas transformaciones digitales se desconectan un poquito del cliente. Alguien tiene que estarle recordando a las entidades financieras. Una vez más, las fintech le han venido a mover, tal vez un poquito menos en Costa Rica, pero cuando uno ve experiencias como Brasil, es impresionante, ¿verdad? El sogollón que le pegó a las entidades financieras en materia de ponerle un poco más de sensibilidad al negocio. Aquí hay que hacer desde luego una observación, y es que quizá las entidades financieras se han saturado o las han saturado de regulación. Hay demasiada regulación. Hay demasiada regulación. Y no es un problema de que hayan demasiados abogados. Ese no sería el peor de los problemas, ¿verdad? Es que quizás son, además de muy creativos, además muy persistentes, ¿verdad? Y entonces, quizás habría que comenzar a preguntarse si necesitamos otro tipo de regulación más eficiente, más efectiva. El otro tema que me interesa destacar, siempre desde luego en este contexto de esta burbuja que somos, y es que es recordarles algo que por obvio lo descartamos, y es que somos mucho más emocionales de lo que nos pensamos. Y si no me creen, vayan a Expo Móvil. O sea, si ustedes creen que somos muy racionales, vayan a Expo Móvil. Ahí se desbaratan todos los esquemas de análisis financiero de las fintech que nos ayudan con los presupuestos, a programar nuestros gastos. Todo se desbarata. Todo se desbarata ahí. Y entonces, cuando insistimos en que la tecnología de las telecomunicaciones nos ayudan a ser más eficientes, uno como consumidor, al final de cuentas, uno dice, sí, está bien, pero es que cuando voy al mall, cuando voy a Expocar, ¿no? Cuando voy, algo se despierta en mí, un demonio, ¿verdad? Se despierta en mí y se acabó todo, ¿verdad? Y entonces, ya no pienso en las fintech, la maravilla, lo que me ayudó a ordenarme mis finanzas, a ordenarme a hacer ahorros y que yo que se acabó la historia, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay que comenzar a reconocer que parte de los modelos sobre los cuales descansan de los esfuerzos que se hacen en cuanto a la introducción de tecnología, olvidan ese componente que ya está abordado por la economía. Existe toda una área de la economía conductual. En 2017, el Premio Nobel de Economía, Richard Thaler, fue premiado precisamente por ese avance, y ya había avances de esto. Y esto lo vine a entender un poco estando en la junta directiva del Banco de Costa Rica ya hace muchos años, donde veíamos a los señores haciendo fila para ir a cambiar los giros de bancarios, los giros del Ministerio de Hacienda, de las pensiones. Se les cobraba, por ir a cambiar el giro se les cobraba. Y les decía, no lo electrónico, eso no se le cobra. Y la respuesta nos dejó a todos atónitos, ¿verdad? Muchos de ellos en la fila nos decían, mijo, lo que me sobra es tiempo. A mí lo que me sobra es tiempo. Ese argumento nos desbarató. Nos desbarató porque entonces dijimos,
¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Pues, había que comenzar a pensar en otros usos de la tecnología, pero para ese sector, ahorrar tiempo, ¿tiempo para qué? Si es lo que me sobra. Y era cuánto tengo. Aquí me encuentro a Federico, me encuentro a don Carlos Melegati, conversamos horas, es más, ojalá que se tarde bastante el cajero. ¿Por qué hacer algo en 20 segundos si puedo durar una hora? Hombre, me encanta. Y entonces, esa visión, nos desconectamos, y me incluyo, ¿verdad? Los economistas somos extraordinariamente racionales, por eso nos servimos para mucho, para casi nada, en realidad. Porque pensamos que todo el mundo, en efecto, es exactamente igual de racional. Esto nos lleva a un último tema que quiero destacar, y es, y lo conversaba con Federico ahora en el medio, y es que la tecnología está despersonalizando muchísimo la relación de las entidades financieras con los clientes. Ahora, con la situación que tuvimos que todavía tenemos con servidores y con otras entidades, lo último que esas personas están queriendo encontrarse es un bendito robot que me diga, si tiene dudas sobre servidores, marque el 2. Entonces, ¿qué más quiere que le converse? Ahí tengo mis colores. Entonces, lo que quieren es tener a alguien al frente de carne y hueso que le dé alguna orientación, que le acepte llorar un rato. Y ya, con eso se tranquilizó. La tensión de quejas y reclamaciones se está tecnificando demasiado. Las telecomunicaciones están facilitando montones hacerlo. Está abaratando montones eso para las entidades. Sí, pero está destruyendo relaciones. Está destruyendo relaciones sobre las cuales se construyeron estas instituciones que hoy día llamamos bancos, ¿verdad? Y cooperativas. Ahí hay que ponerle atención a eso. Si estamos pensando que las personas se sientan agradecidas porque están hablando con un robot que no tiene alma, que no tiene equipo de fútbol, que no les gustan las playas del Caribe, estamos regados. Estamos regados si pensamos que la tecnología que seguirla llevando por esa ruta. No está mal, no está nada mal, pero no es el fin último, no es el fin último. Y con todo el cariño que le tengo a mi estimado amigo Carlos, me angustia cuando nos reducimos demasiado a números de cantidad de transacciones. Yo me alegro, yo no volví a poner un pie en un banco, yo me alegro, pero estamos todos los que estamos aquí en esta sala, estamos ahí arriba en la pirámide, somos un 1% de la población. Ya, algo hay que hacer, hay que integrar eso a otra serie de esfuerzos, y ahí de nuevo, una vez más, confiamos en la oficina en que las fintech sean las que vengan a poner un poco la emoción, y comencemos a imaginarnos que la tecnología pueda comenzar realmente a estar al servicio de los consumidores, porque las entidades creo que requieren algún tipo de desasosiego que en buena hora nos caería a todos. Muchas gracias, don Danilo. Y don Danilo introducía un tema que nos da pie para presentar a don Guillermo. Y bueno, en realidad todos, que es el tema de la regulación de todos estos nuevos servicios que se están presentando. Don Guillermo Rojas es abogado de la Universidad Escuela Libre de Derecho, es máster en Derechos de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en España, cursó estudios de maestría en Derecho Económico y Comercio Internacional de la Universidad Estatal a Distancia, es profesor de Derecho de la Universidad Metropolitana Castro Carazo y de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. También estuvo vinculado a la Superintendencia de Seguros y desde el 2002 está vinculado con los temas de Derecho y Política de Competencia, y actualmente es comisionado presidente de la Cobrocom. Don Guillermo, aparecen en el mercado actores disruptivos que generan la innovación. Don Danilo nos echaba el rey a los abogados con todo el tema de la regulación, y Coprocom, en diversas opiniones, ha sido cauto en hacer un llamado de atención a lo que es el exceso de la regulación y la afectación que podría tener. Por supuesto que hay que regular, pero la posible afectación que podría también
repercutir a los entornos competitivos. Entonces, nos gustaría conocer cuáles son los elementos que debería garantizar la regulación para promover que el mercado financiero pueda seguir evolucionando con nuevas tecnologías digitales y cómo deberíamos colaborar las instituciones involucradas en materia de diálogo para lograr mejores resultados para el mercado y los consumidores. Muchas gracias, don Federico. Primero que todo, un agradecimiento a la Superintendencia de Telecomunicaciones, a su consejo directivo por la invitación. En cabeza de su señora presidenta, un profundo agradecimiento. Don Danilo realmente puso el dedo en la llaga, porque realmente sí hay una duplicidad de regulación en el sector financiero. Yo estuve muchos años por ahí y realmente el tema es el tratamiento de eslabones que puede haber entre las superintendencias y la innecesaria duplicidad de legislación prudencial que puedan darse, a pesar de la existencia de comités consultivos que existen entre ellas, pero el tema está en si se puede hacer un análisis ex post de esas regulaciones para determinar no tanto su validez, sino su eficacia, y si realmente están recayendo en aquellos servicios, en aquellas conductas desplegadas por todos los jugadores financieros que realmente interesa aplicar una regulación que no sea poca, mucha o mínima, sino la necesaria, y que efectivamente se dé esa necesidad de crear una regulación basada en objetividad y teniendo al consumidor y la eficiencia del mercado como norte, y no necesariamente intereses ajenos a esos dos objetivos que se persiguen. Ahora, el título de esta mesa trae una palabra clave, ¿verdad? Que es democratización. Democratización conlleva acceso, democratización conlleva el uso inclusivo de la tecnología y en este caso a través de medios de pago. Sin embargo, el abordaje puede ser todo lo extenso que querramos. Y si analizamos especialmente el surgimiento de las fintech como esa expresión disruptiva, que es lo que precisamente pone a todos los reguladores a pensar, es donde encontramos el eslabón clave de toda esta discusión. ¿Qué ha hecho la digitalización y el surgimiento de las fintech en relación con políticas de competencia? Un tema y que don Danilo también tocó y que puede ser objeto de debate, es que efectivamente brinda un acceso ampliado a servicios financieros. Debe darse una discusión real de qué tan eficiente es este acceso y a quiénes está llegando este acceso. Pero tiene la potencialidad de generar un acceso ampliado. El desarrollo de aplicaciones de apps de pago, el hecho de tener billeteras digitales, le permiten empoderarse al usuario precisamente por una administración de sus recursos, y desencadena también toda una serie de servicios conexos asociados al uso de este tipo de aplicaciones. Mejora la competencia. ¿Por qué razón? Porque la entrada de fintechs en el mercado aumenta la competencia a través de la oferta de servicios que la banca tradicional ha venido a menos o que simplemente no responden de una manera ágil a la economía del mercado actual. Y eso va de la mano con la innovación, porque el caso de la fintech suele ser característica de ellas, tomando en consideración cualquiera
de su ecosistema, la introducción de nuevas tecnologías como el uso del blockchain. Don Carlos, no sé, estoy diciendo una palabra fuertísima para el Banco Central, yo sé, pero el blockchain efectivamente está y ha llegado para quedarse en las manifestaciones ilimitadas que este tipo de tecnología tiene precisamente para generar la discusión del por qué es que nació. Y es que nació porque la banca tradicional no respondió al objetivo por el cual fue creado el blockchain, que es que el ciudadano deje de depender de la tradicionalidad de lo que conocemos como intermediario financiero y se democratice y se empodere como dueño de sus finanzas y de las transacciones que realice. La forma de abordarlo, la forma de regularlo, eso es algo que está en construcción y eso es algo que aún siento que nos falta mucho por regular, pero lo que pasa es que si el tema no se toca, si el tema no se pone en la mesa, simplemente nos va a pasar, como suele suceder mucho en Costa Rica, que dentro de unos años vamos a firmar un tratado internacional o vamos a pedir un empréstito con algún organismo y el organismo nos va a decir, necesito que tenga una ley que regule el blockchain. Entonces van los diputados a correr a aprobarla, pero no por una expresión soberana legislativa de la necesidad que tenemos de establecer una regulación de esas o una discusión de esas. Luego está los costos, el tema de costos, ¿verdad? Costos reducidos. Las fintech venden mucho su oferta a través precisamente de esta operativa. O sea, los servicios que yo a usted le doy no van a tener tantas comisiones como las va a tener una banca tradicional. Yo le voy a dar a usted una ventaja significativa frente a los bancos tradicionales. Ahora, ¿cómo esto impacta de forma competitiva en el mercado? Primero tenemos que posicionarnos desde la óptica del usuario. Todos somos usuarios de servicios financieros, cómo esto nos pueda llegar a beneficiar. Hay un concepto interesante que precisamente es la tokenización y el reconocimiento biométrico. ¿Por qué es importante esto? Las plataformas de medios de pago utilizan este tipo de tecnologías porque mejoran no solo la experiencia del usuario, sino también tratan de garantizar su seguridad. Entonces, si llegamos a una tokenización, estamos hablando de un reemplazo numérico de las tarjetas de débito o crédito de la manera tradicional como las conocemos. Funciona a través de un código único. Luego el reconocimiento biométrico, huellas dactilares, reconocimiento facial, etcétera. O sea, los teléfonos inteligentes han hecho la lectura de lo que sus usuarios empresariales, corporativos, pero también finales, demandan y requieren al usar este tipo de tecnología. Hay un control de infraestructura de pagos también. La competencia con bancos tradicionales genera que el banco tradicional valore generar una expresión corporativa semejante a la disrupción de la fintech y que ensaye como si fuera un sandbox la posibilidad de llegar a manifestarse y competir en el ecosistema fintech como uno más. Ahora, hay una nueva dinámica necesariamente que tiene que ser abordada y discutida, que precisamente va hacia lo que es cómo desde el derecho de la competencia valoramos el poder del mercado que tiene este tipo de operadores en esta secuencia de digitalización. En el derecho de la competencia es muy normal y la metodología tradicional es la medición del poder de mercado
en términos de participación y en términos de precio. Sin embargo, cuando hablamos de economía digital, el tema se nos vuelve muy complejo, porque no funciona de esa manera. Aquí estamos hablando de métricas que definitivamente no están capturando adecuadamente la influencia de plataformas tecnológicas especialmente grandes, especialmente dominantes. En la economía digital, cuando hablamos de poder de mercado, tenemos que verlo en función precisamente del control sobre conjuntos de datos. Soy dueño de datos, soy dueño del mercado. Y precisamente cuando tenemos una plataforma que tiene esa capacidad de captación y de retención, especialmente retención de los datos que capta, va a ir generando el concepto de gatekeeper. O sea, él o la plataforma captura datos, los administra, los puede llegar también a perfilar y a la vez le van a servir precisamente para mantener el status quo de dominio sobre el mercado relevante en el que esta plataforma esté operando. Entonces, esto da efectos de red y efectos a gran escala, porque muchas plataformas no operan de una estructura meramente horizontal, sino que tienen integraciones de verticalidad bastante manifestadas. Y ya precisamente, y podemos discutirlo, hay casos y remembranzas claras en las cuales ya este tema ha sido analizado especialmente en fallos de la Unión Europea y muy recientemente la sanción a Google en los Estados Unidos precisamente por este funcionamiento de efectos de red. ¿Dónde está el valor? ¿Cuál es el valor para la plataforma? El valor es, entre más aumente el servicio y más personas lo utilicen, más posibilidad tiene la plataforma de generar precisamente una barrera para poder bloquear o tener el incentivo a bloquear a terceros participantes que pretendan ingresar en su propio ecosistema. No olvidemos que las plataformas que generan y logran ser la primera, precisamente es donde nació aquella frase de que el ganador se lo lleva todo. Si yo fui el disruptivo llevando a cabo un proceso o brindando un servicio en el sector financiero o llámese en el sector de aplicaciones móviles o transporte, probablemente yo me voy a quedar ahí como dominante porque yo logré tener el incentivo suficiente para poder capturar suficientes usuarios y de esta manera establecer lo que al final buscaba, que es tener precisamente un mercado a través del cual el usuario tiene un hábito desincentivo a trasladarse a la competencia por la falta de interoperabilidad que hay entre las plataformas. Yo no quiero perder mi información, yo no quiero perder tampoco los estudios, los informes, los datos de mi salud o de los servicios financieros que recibo, de mis contactos, etcétera. Y de esta manera, la plataforma genera precisamente un efecto de ser un ecosistema cerrado. Por eso, el tradicional nombre que les llaman de gatekeepers. Y cuando enfrentamos entonces una situación de estas es qué camino tendría el consumidor para poder tener un incentivo a procurar hacer un traslado o, por otro lado, un tercero poder ingresar a competir en ese ecosistema. Lo primero que hay que fijarnos es precisamente en este fenómeno que se denomina lock-in. O sea, llegué primero, creé mi entorno, capturé los datos, lo administro esos datos, le doy descuentos, le doy regalías, le doy recompensas para que usted se mantenga conmigo.
lo cual absolutamente es lícito. Sin embargo, dentro de la óptica del derecho de competencia es qué estrategias regulatorias, y ese es el estado del arte de la regulación, tan difícil siempre de alcanzar. Nunca habrá una regulación que quede bien con nadie, pero siempre tiene que buscarse ese equilibrio. Yo quiero que usted siga innovando. Yo quiero que usted siga dando la calidad de los servicios que da. Lo que no le puedo permitir es que abuse del dominio que usted tiene precisamente en el mercado. Quiero analizar cuáles son los tipos de algoritmos que usted está utilizando y cuál es el objetivo que tiene administrando precisamente estos datos, que es su recurso estratégico para mantenerse en el mercado. Ahora, y por un tema de tiempo, quisiera directamente referirme al tema de lo que son las concentraciones en estos entornos. Y lo digo porque el análisis de las concentraciones vuelve bastante interesante. Una empresa puede llegar a adquirir otra no solo para aumentar su participación en el mercado, sino que aquí estamos hablando de empresas que lo que quieren es más bien acceder al activo más valioso que tiene la plataforma, que son los datos. Entonces, al adquirir este tipo de activo, le va a poder permitir, obviamente, posicionar mejor la solidez de su dominio en el mercado relevante. Este es el tipo de evaluación necesaria que en el antitrust se tiene que ver con mucho cuidado cuando precisamente se analiza este tipo de procesos. Y otra muy importante tiene que ver con las adquisiciones emergentes. Una empresa dominante que quiera comprar una que potencialmente pueda llegar a ser su competencia en el futuro, ¿verdad? Una adquisición asesina, como se le denomina en el derecho anglosajón. ¿Cómo puede el derecho a la competencia y la política de competencia analizar esto? Hay dos sistemas que se han seguido. Uno, los modelos predictivos, o sea, utilizar mecanismos a través de los cuales se puede analizar cómo una fusión, una adquisición puede llegar a afectar la competencia de mediano a largo plazo. Esto incluye una evaluación de probabilidades a través de las cuales la empresa adquiriría, o la empresa adquirida hubiese sido potencialmente un competidor desafiante del comprador. Y por último, el análisis de datos de mercado. Las autoridades de competencia necesariamente tienen que acceder al Big Data, o sea, la posibilidad de evaluar el impacto de la concentración en este tipo de mercados y de esta manera poder tener una comprensión bastante clara de cómo la concentración puede llegar a alterar el acceso del mercado a competidores actuales y especialmente a los potenciales, ¿verdad? Y el impacto también de cómo podría esto afectar al consumidor. Las disculpas por cualquier extensión de tiempo que tuve. Gracias. Muchas gracias, don Guillermo, no se preocupe. Nos comió el tiempo, lamentablemente, y tenía alguna preguntita general, pero más bien vamos a optar por hacer una especie de cierre. Entonces, tal vez si en 2 o 3 minutos desean complementar algo que quedó pendiente o añadir una nueva idea, sería muy valioso para después hacer una pequeña conclusión. Tal vez empezamos por don Mario. Sí, bueno, tal vez como conclusión, yo creo que es importante, desde el punto de vista regulatorio, que fue la pregunta que me tocó a mí, estar conscientes de que estamos en un mundo totalmente globalizado. Esta palabra globalizado viene muy trillada desde hace 20 años, pero nunca ha sido más cierto que hoy. Muy rápidamente, ¿quiénes aquí tienen Netflix? ¿Quiénes tienen Spotify? Disney Plus. Okay. Todo eso se paga con tarjetas y cada vez más se usan medios de pago globalizados.
Yo a mi hijo le transfiero de iPhone a iPhone con una cuenta que tenemos de Estados Unidos, donde pego un iPhone, lo pego con el otro y entonces me dice que quiere transferirle un contacto o quiere transferirle $10 y el dinero está guardado en lo que yo le sumaría a FinTech Banca y Big Tech. Big Tech son Google, son Apple y estas empresas, Google tiene, hoy en la mañana lo estaba viendo, tiene 100 billones de dólares en cash, en efectivo, más que todo el sistema financiero costarricense. Todos los activos del sistema financiero costarricense, Google tiene más plata y Apple también. Entonces, ¿qué impide a Apple y a Google poner una billetera aquí en Costa Rica y quién va a regular a Apple y a Google? O sea, yo quiero ver a un regulador yendo a Apple a decirle, vea, usted no puede, usted está captando. No hay forma, ¿ok? O sea, no tenemos el músculo para ir a Apple a decirle que lo que usted está haciendo no está bien. Entonces tenemos que estar conscientes de que eso existe, de que hoy en día Google, Apple y empresas están haciendo eso y que el mundo ya cambió, inclusive con el tema de cripto, que en algún momento todo el mundo andaba satanizando, lo decía que cripto es malo, que esto y que el otro. Bueno, ya existen Vanguard, Fidelity, existe un montón de fondos que tienen fondos con criptomonedas y que ya existe regulación en Estados Unidos y que no podemos llegar tarde y que no puede ser una reacción a algo que dentro de 3 años nos digan ustedes tienen que tener una ley porque vamos a reaccionar y deberíamos de actuar proactivamente de cara a todas estas cosas que están sucediendo. Big Tech y criptomonedas. Muchas gracias, don Guillermo. 2 minutos de cierre, por favor. Gracias, le prometo menos. Yo me quedo con la idea de ley diferente, o sea, la necesidad de verdad de establecer legislativamente una discusión seria sobre toda esta temática. Costa Rica a estas alturas ni tan siquiera tiene una ley de comercio electrónico, menos se ha discutido una ley de plataformas digitales y ahora estamos con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer cuando haya una hecatombe de conductas derivadas de sujetos que con toda licitud desean operar en ese mercado? Van a venir interpretaciones bastante cuestionables de decir, no, es que eso es ilegal porque a un ministerio se le ocurre que es ilegal. O que el ICE dijo que en algún momento la telefonía IP también era ilegal. No podemos esperar a llegar a tener este nivel de discusiones tan superficiales, sino más bien tener un abordaje ayer de lo que es precisamente la necesidad de tener una discusión necesaria con estos 3 eslabones. Y por último, un tema de diálogo interinstitucional. Esto no puede ser monopolio de ninguna institución. No puede ser monopolio de Coppercom, no puede ser monopolio de MISID, no puede ser monopolio de SUTEL, no puede ser monopolio de una asociación. Es una situación país. Y que cuando precisamente tengamos que abordar casos con o sin legislación, porque los casos vendrán, tiene que haber necesariamente una cooperación nacional en relación con el abordaje que se dé y necesariamente también internacional. Afortunadamente, la Ley de Fortalecimiento de Autoridades de Competencia nos permite a las instituciones, tanto a SUTEL como Coprocon, tener y tender esa mano a través de convenios con otras entidades que sí cuentan ya con una experiencia legislativa de este tipo. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sí, lo que nos ha enseñado estos años desarrollando el sistema de pagos es que todo proceso de modernización toca intereses. ¿Sí? O sea, cuando uno quiere modernizar algo, ¿sí? Las ineficiencias tienen ganadores y perdedores. Entonces, cuando uno quiere transformar algo, ¿sí? Los ganadores, digamos, se resisten. Hay una infidencia, digamos, ya que hablábamos de la cámara de cheques antes. Cuando hicimos la cámara de cheques, digamos, claro, los cheques, las cuentas corrientes solo estaban en las manos de los bancos privados y estaban totalmente opuestos al inicio del desarrollo del SIMPE,
y que incluyéramos a los bancos privados, ¿sí? Y entonces, bueno, y ahí la importancia de una institucionalidad, digamos, ahí esos son los aportes, creo, importantes del Banco Central. Pero adivinen que apenas metimos a los bancos privados, dijimos, hey, ahora vienen las cooperativas de ahorro y crédito para adentro, ¿no? Y las mutuales, ¿cierto? Es un proceso, digamos. Adivinen que, cómo se comportaron los bancos y los privados. ¿Están en contra? ¿Sí? Claro, porque ahí si vamos a hablar de eficiencia, vamos a hablar de eficiencia y nosotros todos lo guiamos por algo que decía Mario anteriormente, democratizar el sistema de pagos. Bueno, y ahora ya tenemos 15 fintech adentro del SIMPE y tenemos resistencias, ¿sí? Resistencia, digamos, aún de los supervisores, porque siempre hay una protección al status quo, digamos, ¿sí? A cómo hemos venido haciendo las cosas, a defender un poco a los ganadores, ¿eh? Y entonces en ese proceso estamos, ¿eh? En ese proceso estamos. Hemos tenido, cuando Costa Rica entró a la OCDE, digamos, nos pidieron, digamos, que tuviéramos entidades ahí. Y entonces, bueno, claro, el desarrollo de procesamiento en la nube redujo el costo del almacenamiento, del procesamiento, y entonces simplemente ahora un chiquillo vivo, digamos, puede desarrollar una gran aplicación, digamos así, y hacer cosas de las cosas que está haciendo Mario. Y entonces, claro, le mete una gran competencia. Pero ¿por qué incluimos, digamos, a la fintech? Porque estamos haciendo la lucha del Banco Central de tener la fintech, porque también le decimos a los banqueros, el día de mañana usted se puede comprar esa fintech y puede modernizar su propio sistema. Y está pasando ya, hay bancos que están comprando fintech, digamos, ¿sí? Entonces, estamos en ese proceso de transformación, pero para nosotros no es nuevo, porque tenemos 25 años de estar, digamos, cada vez que metíamos, cuando incluimos a las entidades públicas, al SIMPE, para que no sean intermediadas por los bancos, la Caja, el ICE, todo, tomemos la misma reacción, ¿sí? En otros países las entidades públicas obligatoriamente tienen que pasar por bancos. En Costa Rica pueden operar directamente. Y toda esa democratización me parece que explica, digamos, el nivel de desarrollo que tenemos. Eso es un elemento, digamos, que quería comentar. El otro elemento que tenemos que tener cuidado, aunque vengo del área de tecnología, es no darle a la tecnología, digamos, que no es la panacea que lo va a resolver todo. Pues, bueno, es que ahora con la tecnología, digamos, vamos a hacer inclusión financiera, pero ¿cómo hacían los europeos para bancarizar y tener una inclusión financiera hace 20 años donde no existía blockchain, no existía absolutamente nada? ¿Eh? Entonces andaba por otro lado, andaba por regulación, andaba por educación, andaba por resolver el tema. O sea, la tecnología es cierto que puede ayudar. O sea, la cajita de herramientas ayuda, digamos, sí, pero hay cosas más fundamentales que están detrás. ¿Eh? Y entonces, no confundirse. Y no es que estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, digamos, sí, porque estamos constantemente, digamos, estudiándola, ¿no? Y viendo cómo nos aprovechamos. Pero eso, digamos, lo quiero dejar ahí. Y después, otra de las cosas que nosotros estamos muy preocupados eran esos actores globales, Google, digamos, Amazon. Es cierto, esos actores le pasan por encima a la fintech, a los bancos centrales, a los países, le pasan por encima a todo el mundo. Y entonces, la única forma, digamos, de que nosotros podamos hacer medio la tarea, digamos, adecuada, es juntándonos, haciendo sistemas altamente interoperables, digamos, ¿sí? Para que una persona sepa, porque imagínense el nivel de interoperabilidad que existe de todos los clientes en Google, en esas plataformas donde de una u otra forma está todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que dar una experiencia más o menos similar. La tenemos difícil, digamos, ¿sí? Pero al menos podemos tener algún chance si todo lo que creamos en conjunto, digamos, interopera bien, damos servicios eficientes. Es la única forma, y no aseguro el éxito, pero creo yo, digamos, que es la mejor forma de defenderse de esos ataques que son inevitables y en cualquier momento van a llegar. Muchas gracias, don Ramiro. Dos temas nada más. Rescato en particular algo que en la oficina ya hemos venido destacando y ahora ya no creo que si le entendí todo lo que planteó, ¿verdad? Deduzco es que debiéramos hacer un gran esfuerzo en el país de avanzar hacia una
marco regulatorio, un marco de acción regulatoria, de supervisión diferente. Claramente la tecnología nos va a obligar a hacerlo. Lo haremos por las buenas o por las malas, ¿verdad? Pero ahí creo que hay una tarea inminente para el CONACYT. Lo otro es algo que ya posiblemente por cercano lo omitimos, y es el peso que tienen las redes sociales sobre el comportamiento de los consumidores. Lo que vemos con mucha frecuencia es que la gente cree todo lo que dicen las redes sociales, y eso podría hacer que eventualmente atente con todos los beneficios que aportan las Big Tech. Con motivo ahora de todo lo que está pasando con las entidades financieras que están un poco atribuladas, vemos cada tontera que se dice en las redes sociales, se viraliza, y además se viraliza porque se cree. Y ahí tenemos una tarea pendiente que posiblemente va de la mano con ese nuevo enfoque de la regulación, y es un poco cómo hacemos para acelerar más los esfuerzos de educación para que los consumidores se adecúen a lo que va a pasar inevitablemente. Y es que las telecomunicaciones, la tecnología, van a acelerar más los procesos de regulación. Pero las redes sociales habrá que ponerles el ojo, porque podrían vaciarse en todo lo que estamos con mucha razón tratando de proteger. Claro, muchas gracias, don Danilo. Bueno, tengo algunos apuntes que voy a hacer muy preciso. Me quedó resonando el señalamiento que señalaba don Gese del MISID, que creo que es lo más satisfactorio, digamos, de ambos paneles. La importancia de tener muy claro de que es una responsabilidad compartida de todas las instituciones que estamos participando y que han sido convocadas también en esta sesión. Eso es un tema que es realmente importante. Nos emociona también escuchar y conocer la exclusividad o las características propias del país y el avance que ha tenido el país con el liderazgo del Banco Central, con todo lo que es el tema de la inclusión digital, con la bancarización, con ese 90.7 de mayores de 15 años que están digitalizados. Hay mucho material y el país ha hecho las cosas de manera positiva. Don Mario señalaba 3 temas importantes, preocupaciones que debíamos tener cautela. Una de ellas también le sumamos a lo que le preguntábamos a don Guillermo, que es el tema de la regulación y los cautos que tenemos que tener con no apagar ni aminorar el impulso de la innovación. Señalaba don Mario el tema de la no intermediación de las fintech, el tema del lavado de dinero, que es un tema que no teníamos tan presente, por lo menos yo me parece muy relevante haberlo puesto sobre la mesa, y también el tema de seguridad. Contarles lo que ha hecho SUTEP desde la trinchera también de la seguridad, que es el tema importante con la validación de los celulares, también con el tema del registro prepago, y también con el tema del enmascaramiento de las llamadas que se dan muchas estafas. Entonces también desde cada uno de nuestros roles y competencias se pueden hacer cosas. Lo último también señalaba, bueno, y todos coincidían, y lo señalaba bueno don Danilo, cómo se va a acelerar más este proceso. Iniciamos ya con lo que es el concurso de 5G, ya se están recibiendo observaciones al cartel, y definitivamente todo lo que tenemos se va a potenciar todavía más. La velocidad se va a multiplicar por 20 veces, la latencia, que son los microsegundos de ese retardo de información que llega, va a habilitar la autonomía de los autos, va a habilitar un montón de acciones de telemedicina, de otros servicios. Lo que es la conectividad de los dispositivos por kilómetro cuadrado también va a potenciar muchísimo todo lo que es el Internet de las cosas. Y eso, no solamente el mundo de las telecomunicaciones, obviamente, sino que de manera transversal al software, a contenidos, a los patrones de conducta, y todas estas razones por las que estamos conversando hoy se van a potenciar todavía más. Esperamos también contribuir con la democratización de las telecomunicaciones y por ende también con la bancarización, al estar también incluyendo la banda 700.
y al haber el Poder Ejecutivo instruido a SUTEL para que los lineamientos de esa política pública del concurso le pongan un énfasis no al tema recaudatorio, sino que sea un 90% de esa puja el valor de las unidades de infraestructura. O sea, el énfasis es que se desarrolle infraestructura más que se recaude ingresos. Y esto va a ser un tema muy importante, no solamente por el paso tecnológico, sino también para la brecha digital y llevar más acceso a infraestructura a muchísimas comunidades. Y por último, también tomamos nota en SUTEL los temas que lo tiene muy claro también con Procon, los cuidados regulatorios que hay que tener. La regulación previsible, ¿verdad? Y que no sea cambiante, ser claros, ser simples con la regulación, analizar muy bien el impacto de la regulación que se debe tener antes de emitirla. Y algo que estamos haciendo acá, que es ese enfoque holístico, integrador, transversal, en el que las autoridades reguladoras y otras instituciones tienen que tener muchísimo más comunicación. Y nos complace pues contribuir en ese granito de arena junto con la Escuela Judicial en ese sentido de estar todos conversando acá sobre temas tan interesantes. Y bueno, con esto, no sé si don Eduardo va a señalar algo más, pero con esto les damos las gracias a quienes están aquí en el salón y también los que están aún atendiéndonos por los medios digitales y muchísimas gracias a este panel de lujo que hemos tenido. Muy buenas tardes.